Vamos a seguir con nuestro tema que estábamos viendo. Se recuerdan hace días que venimos viendo sobre el tema ¿quién es Jesús para nosotros? Hemos visto el último que vimos, que él era nuestro consejero. Él nos aconseja, Él nos da la paz, Él nos da... Y hoy vamos a ver otro tema, otro subtema de quién es Jesucristo para nosotros, y lo vamos a ver, que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cuando usted está en problemas y le clama al Señor y deja que el Señor gobierne su vida, deja que el Señor obre en su corazón, el problema puede ser muy grande, pero hay paz en su corazón, porque usted le ha puesto su situación, cualquiera que sea, en las manos de Dios. Entonces nosotros confiamos en Él. Y se da cuenta cuando usted, ¿sabe cuándo es cuando usted siente que el Señor está respondiendo su oración? Después de que usted haya orado con todo su corazón, siente la paz, siente como que está hecho, yo confío. ¿Por qué? Porque el Señor está respondiendo a su petición. En medio de la situación, puede estar muy crítica la situación, y usted va a tener paz en su corazón. Porque dice la Escritura, porque yo sé en quién he creído, y es poderoso. Entonces, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, y nosotros nos enfocamos en Dios, Dios nos da la paz, porque sabemos que ahí va a venir la situación, la respuesta a nuestra situación. Y hoy vamos a ver eso, que Jesucristo, el Señor, es el que nos da la paz. Recuerden que hay un versículo que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz verdadera, no la paz que el mundo da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? ¿Cuál es la paz que el mundo da? ¿Cuál es la paz? ¿Quiénes han estado enrolados en el mundo? Todos hemos estado ahí involucrados en algún momento, quizá muy metido, quizá menos metido, pero hemos probado el mundo, y el mundo, entre comillas, es bonito, pero su camino es muerte. El diablo ofrece cosas maravillosas, mira que no sé qué, y al final es muerte. Muchos dicen que hacen pacto con el diablo, le ofrecen su vida, pero a cambio de cosas terrenales. Pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos la paz del Señor. Busquemos qué nos dice en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice la Escritura, Efesios 2, 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz. Mire cómo empieza diciendo el versículo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire, Él es nuestra paz. ¿Se recuerdan que existía el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, el pueblo judío? Pero también ese era el pueblo de Dios Padre, el pueblo de Dios Hijo es la iglesia. No vamos a decir, hermanos, entonces son dos dioses. No, es un solo Dios, lo hemos visto. Y aquel verbo fue hecho carne, San Juan 1:12. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice el 12, y aquel verbo fue hecho carne. El mismo Dios se hizo carne. Y Él escogió a los gentiles, que también al pueblo de Israel, pero aparte Él puso al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles, que somos nosotros. Y por eso dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, la iglesia. Los que creen hoy en el Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles, un solo pueblo, una sola iglesia. Por eso dice, derribando
derribando la pared intermedia de separación. Imagínense que acá, allá en el otro lado hay otra iglesia y aquí hay otra. Y está esa separación que nos separa la pared, y el Señor dijo, no, un solo pueblo, una sola iglesia. Pues quito esa pared y que ellos se unan con ellos y ellos con ellos, y que sean uno en el Señor. Así lo hizo. Así lo hizo. Por eso dice, porque Él es nuestra paz, el que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, dice, en su carne las enemistades. Miren, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Saben por qué matando las enemistades? ¿Se recuerdan que antes el que era judío no se podía contaminar con otra clase de personas que no fuera del mismo pueblo judío? Si era gentil, menos. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo iba pasando por Samaria y se encontró a la mujer samaritana? Y la mujer le dice claramente, ¿cómo tú me hablas siendo judío si nosotros no nos llevamos con vosotros? Y él dijo, si supieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Entonces, en un principio Dios ordenó así porque que no se contaminaran, no era que no se juntaran, sino que no se contaminaran, porque al contaminarse iban a coger sus costumbres, iban a coger las costumbres que tenían, que eran costumbres paganas, costumbres de idolatría, costumbres que eran abominación delante de Dios. Por eso la escritura dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y aquí que establece que Cristo es nuestra paz y que destruyó el muro de separación a los judíos y los no judíos. Destruyó ese muro de separación. Hizo un solo pueblo. Él quiso que el mundo entero le adorara, como cantábamos este canto. Él quiere que toda la tierra le adore, pero lamentablemente no todos quieren adorarle al Señor. Unos cuantos quieren escuchar, porque la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos tenemos oídos. Habrá un 0.01% de los que realmente están sordos, que no pueden oír. Pero ahora hay medios que pueden, por ejemplo, los ciegos, ¿cómo leen? ¿Cómo se llama? El lenguaje braille. Y pueden leer. O sea, hay medios. Pero hoy muchos tenemos oídos, oímos perfectamente y paramos bien las orejas, puedo decir así, para escuchar las cosas del mundo, pero para Dios las cerramos. Dios decimos, eso no importa. Pero Jesucristo dice, porque Él es nuestra paz. Estamos hablando de que Él, Señor Jesucristo, es nuestra paz. Él es la paz. Por eso cuando usted tenga problemas, doble sus rodillas delante de Dios y dígale al Señor, Señor, dame tu paz. Porque no me puedo, no sé qué hay dentro de mí, que exploto muchas veces, pero dame tu paz. Y el Señor vendrá y lo cubrirá con su santa paz. Mire qué dice San Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. O sea, la paz, mi paz, digo yo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos da esa paz que tanto anhelamos.
tanto anhelamos, porque en este mundo lleno de maldad, lleno de cosas terribles, y nosotros no sabemos en quién confiar, porque inclusive nuestra misma familia nos traiciona muchas veces. Traicionan los mismos, tanto padres como a hijos, o hijos como a padres, se traicionan entre ellos. Pero en cambio el Señor, que es amor, Él nos deja esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, como dijo allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice: será llamado su nombre, príncipe de paz. Ese príncipe de paz que mora en nosotros, por eso nos va cambiando día a día nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, porque encontramos esa paz, porque todos teníamos un carácter diferente y un carácter terrible, pero a medida de que vamos conociendo al Señor, a medida que vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta de que vamos encontrando esa paz. Porque yo lo digo por experiencia propia. Yo, si alguno pudiera conocer a mis hermanas, que yo viví mucho tiempo con ellas en la capital, y yo me porté fatal porque tenía un carácter horrible, un carácter podrido, puedo decir así, y que no me podían decir nada, que yo ya me exaltaba, yo era así. Pero a la luz de que voy leyendo, a que voy leyendo la Escritura, y le voy pidiendo al Señor que me ayude, me va quitando ese mal carácter podrido que tengo, porque el carácter realmente que nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar y vivir a diario es el carácter de Jesucristo, y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Ese es el carácter que debemos nosotros ver todos los días, de tener y caminar con ese carácter. Si me dice una cosa, es como cuando usted, por ejemplo, alguien le está ahí haciendo cosquillas y usted tranquilo, no pasa nada, y le sigue ahí y no pasa nada. Ese es el carácter que usted tiene que ser. Pero si usted le hace así, ¡guay!, entonces su carácter todavía hay que amoldarlo, su carácter. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter de Jesucristo, manso y humilde de corazón. Recuerden, ese carácter, pídale al Señor: Señor, yo quiero tener tu carácter. Porque Jesucristo dijo: ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, ese ejemplo sigamos a la luz de la Escritura. Pero para llegar a ese conocimiento tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer qué dice la Escritura, cómo nos tenemos que mover dentro del reino de Dios. Una cosa es estar dentro del reino del mundo, que ahí se vale de todo, ahí se vale ser mal hablado, se vale cualquier clase de groserías, y es permitido, porque el diablo es así. El diablo, entonces, los que son del mundo viven como hijos del mundo, pero los que son de Dios debemos cambiar nuestra manera de pensar. Que Jesucristo venga y transforme nuestro pensamiento, nuestro corazón, a la imagen y semejanza de Él. Por eso dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado y irreprensible para el día de su venida. Y si hemos pecado, pidámosle perdón al Señor, y el Señor sencillamente nos dirá: yo te perdono, pero no peques más. Eso es lo que el Señor, en su santo amor que tiene para con nosotros, nos dirá, porque Él no nos señalará como hacemos nosotros. Él no dirá: mira, yo le pedí favor y no me lo hizo, es que malo eres. No, Él no nos dirá eso. Él dice: a los que a mí vienen, yo no les echo fuera. Por eso dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo empieza diciendo el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, creo que dice. Si así no fuere, dice el versículo 3. No, perdón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero dice, no se turbe vuestro corazón, no se ponga triste su corazón.
por cualquier situación. No se ponga triste, usted alégrese en cualquier situación que pueda tener en su vida. Puede que sea por muy difícil, usted confíe en el Señor y va a tener esa paz que necesita del Señor. Veamos Isaías 9:6, en el Antiguo Testamento, cómo el Señor nos manda, diciendo que Él es nuestro príncipe de paz. Isaías 9:6. Dice la Escritura, mire, el nombre que Dios le puso a nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es nuestro príncipe. Y si Él está con nosotros, esa paz va a estar con nosotros. Si nosotros nos impregnamos del Señor, esa paz va a estar con nosotros. Si dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, vamos a tener esa paz. Nos puede estar ahí molestando el mundo y nos puede estar ahí, yo qué sé, sacándonos de nuestras casillas, y usted va a estar en paz porque le confía a Dios. Porque dice la Escritura, su nombre es príncipe de paz. Príncipe de paz. Y si Él es el príncipe de paz, ¿por qué nosotros no tenemos paz? Si somos sus hijos. Si Él es la verdad, nosotros ¿por qué no hablamos la verdad? ¿Por qué nosotros siempre hacemos las cosas del enemigo? Terminamos muchas veces haciendo las cosas que nos dice el diablo. No, el diablo no se presenta y mira, hace esto y no, pero pone cosas. Es experto el diablo para disfrazarse, porque la Biblia así lo declara y dice, y el mismo Dios, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros, por eso dice la Escritura, probad a todos los espíritus si son de Dios, probadlos. Probemos nosotros a la luz de la Biblia todo, si es de Dios o no es de Dios. Porque ahora está tan a la luz del día que muchos se presentan. Imagínense, mucha gente se presenta como Jesucristo. En Estados Unidos hay varios, otro en Rusia, en Brasil creo que hay 2 o 3 que se presentan como Cristo. Y si dice, yo soy Cristo encarnado, yo soy, imagínense, atreverse a eso, digo yo, y no, si saben de la Biblia, pero están siendo usados por el diablo. ¿Y qué pasa? No conocen a Dios. Por eso dice, el diablo se disfraza como ángel de luz y tiene sus ministros. Tiene sus ministros. Es tremendo. Aquellos que cambian el evangelio, que dice la Escritura, sea anatema, sea maldito, de por sí. La Escritura lo ha enseñado y nosotros tenemos que obedecer. Aquel que predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldición, sea maldito, sea ángel o sea hombre, dijo Pablo, sea maldito. Por eso la Escritura tiene que estar escrito. Mire, en Deuteronomios dice que no le tenemos que agregar ni quitar. En Proverbios también dice exactamente lo mismo. Y en Apocalipsis dice exactamente lo mismo, que no le tenemos que añadir ni quitar. Por eso es importante que nosotros traigamos nuestra Biblia y lo confrontemos según lo que se está enseñando, para que no digamos, bueno, es que lo dijo el pastor, y como lo dijo el pastor se puede equivocar porque es humano, pero la santa palabra de Dios es eterna, es viva y eficaz, y ahí no hay engaño en la palabra del Señor. Busquemos, miren, le voy a enseñar. Vamos a ver. Hay 3 versículos que les quiero enseñar. Miren qué dice Deuteronomios 12:32. Deuteronomios 12:32. Dice la Escritura, cuidarás
de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás, dice. Mire, ese era en el tiempo de la ley que Dios estaba dando su palabra. Dice, Deuteronomio 12:32, hija. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Dice, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Por eso, lo que está escrito en la palabra tiene que estar escrito en la palabra. Y no tenemos nosotros por qué estar añadiendo a la palabra o quitándole, porque esto me conviene quitarlo. Esto no, porque ¿saben cuándo nosotros le quitamos a la palabra? Cuando estamos viviendo de una manera desenredada delante de Dios. Entonces no conviene que esa palabra, pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Amén. Así como Dios es amor, es fuego consumidor. Otro versículo de la palabra, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Miren, dice, toda palabra es limpia, toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Y dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprendan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Mire qué tremendo. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Escritura y así estemos alertas cuando alguien les está hablando de la palabra. Y si alguien le está hablando de la palabra, usted diga, ¿dónde está ese versículo? Usted tiene que tener pruebas de que realmente ese versículo existe. Porque como dicen muchos, yo escuchaba como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Pero muchos lo dicen como algo que ha dicho, que está escrito en la Escritura. Y no es así, no le podemos añadir a la palabra. Mire, hemos visto dos versículos, Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni lo quitarás. Lo que Él dijo, eso hay que hacer. Y el Proverbios 35 dice, y 6, toda palabra es limpia, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo alrededor de los que le teman. No añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en Apocalipsis también lo vuelve otra vez el Señor a repetir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 25 dice, yo testifico a todo el que hace las palabras de la profecía. Yo testifico a todo aquel que hace las palabras, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre ellas las plagas que están escritas en el libro. Y versículo 19, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ella. O sea, hay consecuencias si le añadimos, hay consecuencias si les quitamos. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada tal y como está escrita. Y eso tomemos nosotros muy en cuenta, para que no seamos engañados, porque ahora hay una corriente tremenda. Hay una corriente que está aparentemente buena. Quizá yo a veces me he suscrito ahí a canales y me mandan cosas ahí. Digo yo, esto no es bíblico, esto no es de Dios. ¿Por qué? Y tiene afluencia de gente. Hay muchos. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña y va. Entonces la gente dice, bueno, quiero entretenimiento tengo. Hay pastores que se suben a contar chistes al altar y ahí está la gente feliz. Nosotros tenemos que honrar y glorificar el santo nombre de Dios, dice la Escritura. Hagamos todo decente y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Bueno, ya vimos estos tres versículos de los cuales el Señor nos enseña de que nosotros tenemos que
que no añadirle nada a la palabra. Él es nuestra guía, Él es nuestro todopoderoso. Y ahora vamos a seguir avanzando con lo que estábamos viendo. Ahora vamos a ver versículos en el Nuevo Testamento. Ya vimos Efesios 14, Efesios 2, pero vayamos otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16, donde decía que Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, fue el versículo que empezamos leyendo, ¿se recuerdan? Decía, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades que hay en la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mire, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que el Señor Jesucristo ha hecho, por medio de la cruz, reconciliar a todo el mundo, tanto aquellos judíos como gentiles, y ahora hizo la iglesia, que es usted, la iglesia de Cristo, porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es usted. A veces decimos, voy a la iglesia. Mejor el dicho correcto sería, voy a reunirme con la iglesia. Porque usted es parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. La persona es la iglesia. La persona, no las cuatro paredes. Allá en la iglesia, dice, no, allá donde se reúne la iglesia. Nosotros, como hijos de Dios. Porque es así. Vayamos a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice la escritura, y la paz de Dios, mire, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Y por qué muchas veces no tenemos paz en nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces la paz de Dios no gobierna nuestro corazón? Porque no le damos a Él lugar, porque no queremos que Él nos gobierne, porque la situación que nosotros tenemos es muy difícil y creemos que Dios no la puede solucionar. Cualquier situación que sea, es que esto yo creo que Dios no lo puede solucionar. Yo le clamo a Él y no lo responde. Claro que sí lo responde. Miren, les voy a poner un ejemplo de un niñito pequeñito que también me lo enviaron para ver cuál es la fe de un niño. Dice que el niñito será un poquito, creo que más pequeño que Junior, y fue al colegio, me imagino, y dice que tenía su pollito chiquito, pollito amarillito de esos recién nacidos, y cuando él llegó, pues el pollito estaba muerto, y ya estaba muerto, y el niñito triste, ¿verdad? Pero con aquella fe en su corazón, con aquella fe, el niñito empezó a orar al Señor y oraba al Señor, y de repente el pollito empezó a vivir. La fe de un niño, porque un niño cuando ora se conecta con Dios, porque por eso dice el Señor que nosotros tenemos que ser como niños. Para entrar al cielo tenemos que volver a hacernos como niños. ¿Sabe qué hace un niño? Un niño se pelea 5 minutos, pero al ratito está otra vez contento, al ratito está otra vez alegre. Él no es como nosotros, que nosotros guardamos rencor. La Biblia nos enseña que si nos enojamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Pero nosotros decimos, pasan 15 días y no nos hablamos, 20 días y no nos hablamos, un mes, y hay quienes se pelean para siempre, ya no se hablan. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? ¿Qué dice? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Por eso la escritura es clara cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se puede enojar, sí, pero no le dé lugar al diablo. Enójese por algo recto, no se enoje por cualquier tontería. Si se va a enojar, así como se enojaba el Señor Jesucristo, se enojaba porque no hacían lo correcto, se enojaba con sus discípulos y le decía, ¿hasta cuándo se ha de soportar? Ya les he dado el poder para que expulsen los demonios y no pudieron expulsar a este. Es que, ¿por qué no pudimos hacerlo? Porque hay dureza en vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo.
Es exactamente lo que hoy pasa. Hay dureza en nuestro corazón, hay incredulidad en nosotros, porque no comprendemos la paz de Dios. No dejamos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Por eso dice en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Dejemos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Dejemos que Jesucristo mismo venga a gobernarnos a nosotros. Por eso dice, busca primero mi reino. Por eso dice Romanos 8:28 que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es que la palabra de Dios es verdad, pero hay incredulidad en nosotros. Por eso es que no la logramos entender y no logramos que esa palabra de Dios fluya en nosotros. La apagamos, le ponemos un stop aquí, voy a ver yo si puedo hacer las cosas. Y cuando no la podemos hacer, entonces, Señor, yo no las puedo hacer. Entonces, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Pero si nosotros dejamos desde un principio que el Señor gobierne nuestra vida, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas que está escrito, dice Hebreos, dice, es imposible que Dios mienta. Si es imposible que Dios mienta y en Él no cabe ni un átomo de mentira, entonces quiere decir que esta palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. Por eso decía ya Proverbios, la palabra de Dios es limpia, santa, pura, digna de ser recibido por todos nosotros. Y la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios que gobierne su corazón, que gobierne el mío. Dígale al Señor en su petición, en su oración. Clámele para que Dios aparte eso que está ahí molestando su corazón y que no le deja tener paz a usted. Porque a veces no nos deja tener paz. Sea cualquiera la situación que tengamos, muchas veces no tenemos paz. Es que me pasa lo otro, me pasa esto y esto. Y hay un problemita aquí, otro problemita allá, hay otro problemita y estamos ahí enfocados y entonces esa paz no llega y de repente viene y si son problemas un poco mayores, viene el temor. Viene el temor, dice, el diablo empieza a gobernar porque le hemos dado lugar al diablo. Nosotros tenemos que estar firmes, no tenemos que temerle a nadie. Por eso, el amor de Dios, Dios mismo que es amor, echa fuera todo lo que no es de Dios. Echa fuera el temor, echa fuera la ansiedad, echa fuera toda angustia, todo miedo, el Señor lo echa fuera, porque nosotros confiamos en Él. Por eso dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Sed agradecido. Luego dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Mire cuánta palabra sabemos nosotros, pero la debemos vivir también. Cuesta hacerla vivir, cuesta, porque estamos acostumbrados a un mundo. Si aquel lo hace, yo también lo hago. Si aquel le va bien y mire cómo vive, pero él tendrá sus consecuencias y usted tendrá también su premio o su castigo si no hace bien las cosas. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra, no añadirle ni quitarle, sino hacer conforme está escrito en su santa palabra. Y la paz de Cristo, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, sea en vuestros corazones. Esa paz de Cristo sea en nuestros corazones. Esa paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esa paz de Cristo gobierne en cada uno de nosotros. Otro versículo, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios. Entonces nuestros pensamientos ya no van a ser pensamientos sucios, sino van a ser pensamientos de paz. La paz de Dios, cuando nosotros nos dejamos. ¿Qué pasa cuando usted
se mete al agua, ¿cómo va a salir? Mojado. Seco. No, no va a salir mojado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sumergimos en Dios? El amor de Dios se va a ir apoderando de nosotros. Dios mismo se va a ir apoderando de nosotros. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y la palabra de Cristo, y nosotros permanecemos en la palabra, ¿qué dice la Biblia? Pedid todo lo que querráis y será hecho. Pedid todo lo que querráis y será hecho. Pero no vamos a pedir para nuestros deleites, para enorgullecernos. Mira que yo lo tengo, que yo solo oro y el Señor me responde. Ese es orgullo. Usted con humildad, agradecido con Dios. Mire, ¿qué dice el 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda todo eso. Él hace un muro de fuego alrededor de nosotros para que el enemigo no venga a poner pensamientos sucios en nuestros corazones, en nuestra mente, para que nuestro cuerpo no se contamine. El Señor viene por medio de su paz. Aquellos verdaderos hijos de Dios tienen esa paz, confían en Dios. Cuesta a veces porque, como les digo, nosotros venimos de un mundo lleno de pecado y no queremos soltar al mundo. Nosotros queremos agradar a Dios, pero no queremos soltar al mundo. ¿Qué les pongo de ejemplo? Por ejemplo, este es el mundo. Estamos atados al mundo y queremos servirle a Dios, pero no dejamos el mundo. Y Señor, yo te alabo, pero el mundo ahí está. Soltemos al mundo. Cuando soltamos al mundo tenemos la libertad de darle al Señor todo lo que... Porque el Señor nos quiere al 100%, no nos quiere en un poquito. Los tibios, dice, los tibios. Aquellos que van a la iglesia, pero también participan de las cosas del mundo. Y él dice, ojalá fueses frío o caliente. Los fríos ya son del diablo. Pero los tibios, ¿cuáles son los tibios? Los hipócritas, en una palabra. Que creen que le van a servir a Dios porque hacen esto o lo otro y participando con las cosas del mundo. No participéis de las obras infructuosas de la carne, dice. No participemos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué nos dice San Juan 16:33. San Juan 16:33. 3 versículos más y terminamos. Dice, estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. ¿Qué tenemos en el mundo? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren qué bonito. El Señor Jesucristo, ahora que hemos leído los evangelios, se han dado cuenta qué cosas bonitas hemos aprendido. Y en el versículo 16, el Señor Jesucristo, desde el 15 en adelante, Jesús está hablando sobre la vid verdadera, luego habla sobre el mundo que nos aborrecerá, luego habla sobre las obras del Espíritu Santo, y luego habla de que Él ha vencido al mundo. En el versículo 25 en adelante dice, Él ha vencido al mundo. Y dice al final, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esas cosas son vida, entonces confiémosle al Señor. Por sobre todas las cosas confiémosle al Señor. Y dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, el mundo te va a fastidiar la vida. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo, nosotros también venceremos al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si por eso dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, somos vencedores. Por eso cuando vemos allá en Apocalipsis, cuando Él va montado en su caballo y todo el ejército celestial, la Escritura dice que Él lleva manchadas las vestiduras con sangre, porque Él es el que pelea. Y todo el ejército va ahí solo como
como escoltando, pero el ejército celestial no ha peleado. El ejército celestial va ahí como acompañando, pero el quien lleva manchadas las vestiduras es el quien ha peleado a cuerpo, el que ha vencido. Y Jesucristo ha vencido. Y nosotros somos vencedores por medio de Él. Nosotros ahora tenemos la salvación por medio de Él. Nosotros vamos a alcanzar el cielo por medio de Él, porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, vendrá al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Jesucristo, que es el Padre, nos lleva a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice la Escritura, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Mire, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El mismo Señor. Imagínense que nosotros seamos amor. ¿Qué vamos a dar nosotros? Amor. Y si somos pleitistas, ¿qué vamos a compartir? Pues odio. Vamos a, oye, es que este me cae mal, es que este yo no lo soporto. ¿Por qué? Porque ni nosotros nos soportamos. Cuando el mandamiento es ama a tu prójimo, sea como sea, de diferente color, de diferente nacionalidad, de diferente raza, de diferente tamaño, su físico no importa, nosotros amémosle, porque es lo que el Señor nos ha encargado a nosotros. Pero nosotros hacemos acepción de persona. Nosotros nos juntamos con este, pero con este no me junto yo, porque es que no. Miren, yo se los pongo así, porque eso yo lo viví. Cuando yo estaba en mi país, llegó un chico que era ingeniero en sistemas, y llegó ahí a ver todo lo de los ordenadores, y de principio yo sentía que chocaba con él y no me caía tan bien, así entre comillas. Yo sentía que a veces me decía, es que tú no lo haces bien, es que mira que había cosas que arreglar. Y yo llegaba con él y yo sentía que a veces chocábamos de esa manera. Y mire, cuando le fui conociendo, me fui dando cuenta que es una gran persona. Hoy día, tengo esa amistad con él después de 17 años, 18, 19 años que yo me he venido para acá. Y sigue esa amistad. Y sigue ahí. Nos hablamos, nos llamamos, nos escribimos. Por esa amistad, por eso nosotros tenemos que amar a la persona tal cual es, como sea. Todos tenemos defectos. A veces nosotros solo miramos los defectos de los otros y los nuestros no. Pero dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Que tengamos paz nosotros. Dice la Escritura, en lo que sea posible, estad en paz con todos vosotros, con todos los demás, dice. En cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice. Hay muchos que no quieren estar en paz con usted, pero usted sí tiene que estar en paz con ellos. En cuanto sea posible, tenga paz con ellos. Quizás la gente no va a querer tener paz con usted, pero usted sí con ellos. Esa es lo que hace la diferencia entre el mundo y Dios. Porque Dios, mire, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿a qué envió? A reconciliar al mundo. A reconciliar al mundo. Y a nosotros nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ahora nosotros vamos a reconciliar al mundo con Dios. Porque ese es nuestro trabajo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Él vino, cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros. ¿Qué ves si Dios pagara como nosotros pagamos? Nosotros todos estaríamos condenados y no habría salvación alguna para nosotros. Pero hemos alcanzado esa salvación por medio de Jesucristo. Al demostrar Jesucristo su gran amor para con nosotros. Entonces, si Él nos amó tanto, dice el capítulo 20, ¿qué es?
22:37 de San Mateo, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Él. Es que no se baña, ámale. Ya está. Es lo que Dios anhela. Porque nosotros también así olíamos mal cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos abrazó. Y el Señor dijo: al que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor nos amó. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 38 y 39, ¿qué dice? Dice, el 39, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Cuándo vamos a amar? Cuando esa paz de Dios está en nuestro corazón. Cuando esa paz de Dios y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. Cuando esa paz de Dios gobierne nuestros corazones, vamos a tener esa capacidad de amar a las personas, sea quien sea, como sea. Nosotros le vamos a amar porque ya hemos aprendido de que Dios es amor. Ya hemos aprendido de que Dios es paz. Entonces, como Dios es paz, nosotros también vamos a despedir paz. Como Dios es amor y Él nos ha dado amor, nosotros amamos a nuestro prójimo. Es exactamente lo mismo, la paz de Dios. Hemos visto cómo Dios va obrando de una forma sobrenatural en nuestra vida. Vamos a ver el último versículo, Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es de que el día que partamos de esta tierra tenemos ganado el cielo eterno, pero si nos portamos bien. Recordemos que la Escritura lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Búscalo, hija. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es lo que hoy nos dice. Es lo que hoy nos dice. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. En ese tiempo solo existía la ley. Solo existía hasta Deuteronomios cuando el Señor le dijo eso a Josué. Pero ahora, luego existieron los profetas, fueron escribiendo más libros, existió David, escribió Salmos, existió Salomón, escribió Proverbios, siempre guiados por el Espíritu Santo. Y por eso dice, nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar tanto en lo material como en lo espiritual. O así como dice tercera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo lo que hagas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera nuestra alma delante del Señor? Así vamos a prosperar también en lo terrenal, que a veces ansiamos tener algo, y es bueno que tenemos que tener nuestras cosas. Es bueno que querramos tener algo, pero que no sea nuestra prioridad, porque nosotros somos del cielo, no somos de esta tierra. Es bueno que usted se esfuerce y haga las cosas que quiera tener, pero también cuide su alma. Cuide su alma. Mire qué dice Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en
ni en caminos de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, ¿dónde está su delicia? Leyendo la Escritura, que así seamos nosotros, que ahí esté nuestra delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de día y de noche. No es lo mismo que Dios le dijo a Josué. No es lo mismo. No es lo mismo que dice allá en Colosenses 3:16, que dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Eso dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Ahí está, miren. Enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Y cómo le vamos a cantar? Con salmos, con cánticos e himnos espirituales. Es lo mismo. Josué 1:8, Salmos capítulo 1 y Colosenses 3:16 va relacionado, va unido, por lo cual tenemos que nosotros obedecer la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, hemos visto que hoy que el Señor es nuestra paz. El Señor nos da la paz. Pase lo que pase a su alrededor, el Señor es su paz. Confíele usted a Él. Confíele a Él con todo su corazón. Asegúrese de estar en esa brecha, en ese camino que el Señor ha señalado para que vivamos. Asegúrese de vivir en el camino que Jesucristo ha marcado. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, lo acabamos de leer, pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que en su trabajo confíele que Dios ha vencido al mundo. Y si no tiene un trabajo, clámele al Señor, dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice, mire, grábese San Juan 14:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Permanezcamos en el Señor y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y yo creo que estaremos, como decimos nosotros, estamos hechos aquí en la tierra, porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso dice el Salmo 1, eso dice Josué 1:8. Y dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, queridos hermanos, amemos a Dios. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida. Dejemos que la paz de Dios viva en nosotros. No nos aflijamos por cualquier situación. Puede ser difícil, sí. Puede ser, ¿y ahora qué hago? Descansemos en el Señor. Que el enemigo no venga y mira qué vas a hacer, que no sé. Descansemos en el Señor, tengamos esa paz. En medio de la dificultad podemos tener esa paz porque nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas nuevas, para hacer todas las cosas bien hechas, porque Él tiene el control. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que Dios sea con cada uno de nosotros y démosle a Dios la